Shalom Aleichem, estamos aquí una vez más, ahora los martes, en la clase de Kashrut, una dieta para el alma. Tuvimos unas semanas, un receso, primero vinieron los Yom Tov, Shavuot, después tuvimos ciertos percances, pero ya estamos, Baruch Hashem, estamos de regreso nuevamente en las clases. Le damos la bienvenida a todos los youtubers, a todas las personas aquí en el Shul. Esta clase va para la elevación de la Neshama de Tov Ben David y Abraham Ben Chaim. Que su Neshama tenga una aliyah, se eleve su Neshama y que a través de nuestras obras y nuestros misbot se acerquen aún más al Creador. Estamos en la clase en el capítulo número 19, página 135. ¿Cuánto tiempo debe esperarse de carne a lácteos? Después de haber ingerido carnes, sea esta de res o de ave, está prohibido consumir cualquier producto lácteo. Nuestros sabios han diferido en sus opiniones respecto al tiempo de espera. La posición mayoritaria dice que deben transcurrir 6 horas desde el momento de terminar de ingerir la carne para hacer permisible el comer o beber algún producto lácteo. Y dice que no solo carne, sino también toda comida cocinada con carne. Ver en Jochma Adam 40:13. Y Yordea 89:1 dice, la evaluación del tiempo transcurrido se determinaría desde el momento en el cual se terminó de comer la carne y no necesariamente desde el final de la comida. Ver Dagul Mervavá y el Taamei Hamil Hagim, página 489. O sea, sería en el momento que se paró de comer la carne, no en el momento que se acabó la comida. Porque te puedes comer la carne al principio de la comida y seguir comiendo otras cosas. Se cuenta a partir de que se paró de comer la carne para ingerir cualquier lácteo. Otra postura es la que señala que es suficiente 1 hora entre carne y leche. Muchos de los judíos oriundos de Europa Central han acostumbrado a esperar 3 horas entre la carne y cualquier comida de leche. Esto está en ver en Ramá y Biur Hagra, Yordea 89 y el Pri Hadash. La posición mayoritaria es esperar 6 horas de carne a leche e inclusive muchos de los rabinos consideran que aún quien acostumbra a esperar 3 horas debe evaluar y asumir la costumbre de esperar 6 horas. Escuche que el Gaón Rabbi Shlomo Salman Auerbach opina que una mujer debe meditar profundamente antes de efectuar este cambio. Europa Central, Holanda. ¿Quién más? Hay otras personas más. Dinamarca. Esperan 3 horas. Los húngaros también. Algunos esperan 3 horas entre carne y leche. Los demás son 6 horas. La mayoría es 6 horas. La costumbre general son 6 horas. Sefardíes que nací son 6 horas. Sin embargo, se extendió hoy la costumbre de 6 horas y es la postura más apropiada para el meticuloso en el cumplimiento de la ley. El Shach Yordea 89:8, el nombre de Maharshal, Jochma Adam 40:13, Aruch HaShulchan Yordea 89:6. Hay quienes sostienen que es posible esperar 5 horas y aparte de la 6ª hora, y otros que se debe esperar por lo menos 5 horas y media. Esto está en Hagrish Eliashiv. Y Hagrish Eliashiv sostiene que en principio es suficiente esperar 5 horas y un poco de la 6ª, pero se acostumbró a esperar 6 horas. En Shut, Yavia Omer 1:4 y 3:3, Rabbi Obadia Yosef opina que en verano, si está muy sediento y tiene para beber solo leche, puede beberla después 5 horas y media. Lo mismo se aplica cuando está invitado de parientes importantes que pueden ofenderse si no acepta comer la comida láctea que prepararon con gran esmero. Solamente cuando hay urgencia de sed o algo de eso. O alguien importante que no se vaya a poner bravo otra persona. Sí, toma agua. No tiene más nada, tiene leche. Pero leche solamente. En ese caso. Una persona enferma, aunque no corra ningún peligro, el cual los médicos le recomendaron beber leche en forma asidua para su restablecimiento, debe esperar solo 1 hora de carne a leche. Y esto está en
Pidgei Teshuvah 3, el nombre de Hatam Soifer, Jochmat Adam 4013. Hoy tengo las Kenashim bien sharp. sí, porque estaba escuchando mucho Shurim de Kanasim, entonces se me quedó el hoy. El hoy lo tengo hoy. Hoy el hoy está hoy. Consume Toy Boy. Sí, está hoy. Hoy ve. En el caso de aquel que masticó carne pero no la tragó, si no la sacó de su boca, hay quien opina que es suficiente esperar una hora. Otros sostienen que debe esperar el tiempo determinado por la costumbre. Rabbi Akiva Iger, Darhei Teshuvah 22 y Pidgei Teshuvah, en nombre de Pri Megadim, sostienen que aún en estas condiciones debe esperar 6 horas. ¿Quién comió un producto parvo que fue cocinado en una olla de carne podrá comer en forma inmediata cualquier producto lácteo, inclusive si el mismo es considerado davar harif, picante, ¿sí? Sharp. Rabbi Akiva Iger respecto a Shach Yordea 89-19. O sea, una ensalada de huevo con arroz. reño. Después Es un pote De carne. carne. Pues, que te habrás comido en un plato de carne, por ejemplo. Yo puedo tomar un vaso de leche. O un postre de leche. Si después de haber esperado 6 horas siente entre sus dientes algún resto de carne, debe extraerlo y lavar sus dientes y su boca. Solo entonces podrá ingerir algún producto lácteo. Mi consejo es que usen hilo dental Te lavan la boca o por si las es comidas. Shabbat, que usen ya los que vienen separados. Sí, Toothpick. Sí, los que son como una espadita. Sí, los Parece palitos Es una espadita. Sí, que son unas cositas plásticas con Ya vienen con ya el hilito en el separados. medio. El planteo talmúdico que aparece en el Tratado de Julim en el capítulo Kol Bazar hace referencia a que después de haber ingerido carne no se podrá comer leche de una seudá, comida sea desayuno, almuerzo, cena, a otra considerando que el tiempo entre ellas es de 6 horas. Por ello, a pesar que hemos afirmado que el tiempo debe contarse desde el final de la comida de la carne misma, independientemente del tiempo que dure la sobremesa. Hay quienes acostumbran comer lácteos después de una comida de carne cuando pasó la mayoría de la sexta hora. Ya comentamos la posición del Hagrish, el Yashiv, que sería suficiente esperar poco más de 5 horas, cada cual de acuerdo con su costumbre. Para poder ingerir un producto lácteo debe haber siluk y berajá, es decir, si se tuvieron que haber retirado de la mesa los cubiertos y la vajilla de carne, y los comensales deben haber pronunciado la bendición correspondiente para dar término formal a la seudá. A partir de ese momento. Siluk y berajá, separar, retirar los cubiertos de carne y berajá a Jruná. La berajá después de la comida. Capítulo 20. ¿Cuánto tiempo debe esperarse de productos lácteos a carne? Ahora es al revés. Antes era de carne a lácteos. ¿Cuánto tiempo se podía esperar para tomar leche o algo lácteo después de carne? Ahora es qué tiempo se puede comer carne antes de comer algo lácteo. Después de comer lácteos. Después de comer lácteos. O tomar lácteos. O ingerir lácteos. La ley no exige ningún tiempo de espera para poder ingerir algún producto de carne después de haber comido o bebido algo lácteo. Pero sí es necesario comer algo parv, enjuagar la boca o beber algún líquido y que las manos estén limpias. En caso de que la carne sea de ave, no será necesario comer algo parv y enjuagar la boca. Yordea 89.2. Hay opiniones que sostienen que después de una comida láctea debe haber siluk seudá, o sea, dar una finalización formal a la comida, retirando todos los utensilios lácteos de la mesa y pronunciando la bendición correspondiente, y solo entonces se podrá servir la comida de carne. Darhei Teshuvah 89-19. Otros opinan que no es necesario pronunciar el Birkat Hamazon para poder comer comida de carne después de haber comenzado con lácteos. Mishnah Berurah 494-16, aunque individualmente deberá retirar los utensilios de leche antes de servir la carne. Esta situación no es común y eventualmente se da en la fiesta de Shavuot. Ahora pasamos que todo lo que comimos Para pescado es igual, ¿no? Pescado es pan. Pero Si en Shabbat se retiran los platos,
La ensalada de todo se retira antes de traer la carne. ¿Te puedo preguntar? Sí, sí. Yo sé que se hace así, pero mi pregunta es, ¿por qué razón? Es la silla. Es la Ah. silla. Eh, Sí, sí, sí. Es porque en un plato no se puede poner junto pescado con pollo. Yo sé que es así, pero ¿por qué? ¿Por Sí, qué? muy buena la pregunta. Está según el Zohar, la Kabbalah, Ah, que la mesa donde se pone la comida par o lácteo, debajo siempre se trata por una división. No se puede traer algo. Había una explicación un poquito más profunda que yo la estudié, pero estoy tratando de acordarme ahora. El por qué. Sé que tiene que ver con eso. Sé que tiene que ver con Kabbalah. ujú, sí, Pero ahora no recuerdo exactamente la explicación de eso. ujú, Pero lo reviso. te lo reviso. Ah, Lo No, reviso. tampoco voy a poner pescado con carne, eso tampoco No. se puede. Lo reviso. claro. Pero hay sé gente que hay. sí come pescado con lácteos y otra gente que no. Es que en Asim sí comemos pescado con lácteos. Por ejemplo, un lox con queso crema. Sefardí no comen nada lácteo Salmón con un queso, con queso crema. encima, ¿No? lo puedes poner. Es que en Asim, Ashkenazí. a sus sefardí no lo hacen. No lo En hacen. Asim sí lo hacen. Creo que algunos hasidim tampoco lo hacen. Pero es que en Asim sí lo hacen. Ujú. Sí, porque en Shavuot allá sirvieron Sí, sí. Ah, ¿sirvieron allá? ¿No sirvieron juntos? juntos. Ah, no comí. Mayoría hizo en Asim. Sí. Mayoría. En Shalom sirvieron el primer día de Shavuot todo lácteos y el segundo día de Shavuot todo carne. Sí, porque según se tienes que comer carne en todo y en todo. Sí, sí. Así es en mi casa yo. Todo. El primer día fue todo lácteo, el segundo día fue Tienes que Sí. comer carne. Ujú. Sí. Sí. Bueno, Y el un segundo chorro es día- suficiente. Matzah. mucho calor para el chole. Demasiado calor. Chole en esta hora con el calor. Con quiche y todo. Uf, pesado. Un aguacero, o sea, bueno, refresca un poco. Y comimos matzah el segundo día de Shavuot. Matzá, Matzah. Es como pesa, el segundo pesa. ese shake. Ajá. Hay quien se ha acostumbrado a esperar media hora entre algún producto lácteo a una comida de carne. Yehavé Da'at, parte 4 o 58, explica claramente todas las posiciones al respecto. La halajá determina que si bien no es obligatorio esperar tiempo alguno de leche a carne, menciona en forma clara que en el caso de haber comido queso duro, se deberá esperar 6 horas hasta poder comer carne, incluso carne de ave. Esta es la posición de la mayoría de los ashkenazim, ya que su digestión es lenta. Los sefardim consideran suficiente esperar 1 hora. Ahí se favoreció Exacto. nuestro amigo. No se puede. Ramá Yordea 89.2 y Ramá Yordea 89.2 y Shah 15 sugieren esperar 6 horas si el queso fue estacionado durante 6 meses. El Taz en Yordea 89.4 y Aruja Shulchan Yordea 89.11 sostiene que se debe esperar por todo queso cuyo gusto queda en la boca por mucho tiempo, y ese es el caso del queso agusanado. Ujú. Sí. Jochma Adam sostiene que hay El queso que suizo. tener un queso. Y español también. O el blue cheese. Adam sostiene El blue que cheese. hay que tener en cuenta estas dos opiniones. Ujú. O sea, que es los quesos esos que son curados por tiempo. Sí, añeja, sí, que son Sí, Rabino yo- Ben Sion yo Bashaul. como mucho. Queso, Curados. queso, queso duro. Esos quesos curados como el sharp cheddar, el grana padana, este que se le echa a las pizzas, Mozzarella. no, Cheddar. el otro, Queso fresco. Por no, ejemplo, queso el duro. que se raspa, Ah, ya. El queso Parmesano. el parmesano. parmigiano villano, Ajá.
En ver, Los Sí, cheddar están cheese. curados, no Ah, tiene, ya. están Esos duros, quesos, duros. esos quesos a veces dan hasta un año. O más. Ben Ishai Son 338:15, que la costumbre en Bagdad era esperar 1 hora por Ajá. cada mes que duró la preparación del queso. Exacto. O sea, si se trata de un queso que se estacionó durante medio año, se espera 6 horas. Si se estacionó 5 meses, se esperaba 5 horas, etc. O sea, eso lo trae Pero- otra vez a Bashaul pero diciendo, Eso lo quoting trae el mención Ben a Bashaul. Ishai, Pero hay quesos que llevan años también. citando Que a están Ben por años. Ishai. Son 1 hora por cada mes que estuvo Esa es la curado. costumbre en Bagdad. Ujú. Según importantes rabinos, los quesos duros que tenemos en el mercado de productos lácteos no reúnen estas condiciones. Por tanto, después de ingerirlos no sería necesario esperar 6 horas para comer carne. El rabino Aaron Kotler y el de Bresiner Rov sostienen que en nuestros días hay pocos quesos que tienen las características que obligan a esperar a 6 horas después de su ingestión y quizás únicamente sería necesario esperar 6 horas después del consumo de quesos como el Roquefort o Gruyere. Gruyere. El rabino Zeev Vidman, conocido como el rabino de Tenuba en Israel, Ah, gran queso. sostiene que la mayoría absoluta de los quesos amarillos no requieren que se los consideren como duros, con excepción de los quesos Gruyere y Roquefort. Sí, pero igual la mayoría de los quesos en Israel son esos quesos suavecitos blancos, Sí, pero hay tipo queso. queso crema, queso de yogur. No, pero hay queso queso amarillo. Hay queso amarillo. amarillo que es blando Pero también. dice que eso, que los mayoría de los La quesos mayoría no, no excluyen hay que estos esperar dos, 5 horas. específicamente excluyen estos dos. Yo he visto quesos duros Sí, en Kosher Kingdom, sí. quesos duros, pero no son ni Gruyere ni Roquefort, son No. quesos duros, pero dice que esos quesos no se les... Casi siempre son cheddar. No hay que esperar Así que 6 horas. para picarlo necesitas Llegó, una Son sharp cheddar, porque yo lo he comprado. Sí. Sharp cheddar. necesitas transporta a Nueva York aquí. una sierra Sí. grande para picarlo. Son, parece madera, sí. Sí, son grandotes. Me encanta el queso. Sí. Bueno. Productos lácteos. Halaf Israel, leche supervisada. Ujú. Es regla general que todo comestible debe ser supervisado y debe existir alguna prueba o testimonio que certifique la kashrut del mismo. Por ello, es ante la eventualidad de que la leche de vaca sea mezclada con leche de algún animal no kasher, impuro, se requiere alguna supervisión que asegure la pureza de la leche que consumimos. Halaf Israel. Significa que la leche ordeñada a mano o en las máquinas que a tal efecto se utilizan en los grandes establecimientos ha sido supervisada por un judío observante de las misbot en todas las etapas, desde el comienzo del ordeñe hasta que llegue al empaque con su debida señalización. José Mishpat 35.7, Yordea 115, también un niño menor de 13 años puede llegar a supervisar la leche siempre y cuando los encargados del ordeñe sepan por qué el niño se encuentra en el lugar. Ver Jochma Adam 67.4 y Darhei Teshuvah 115.16. Mucho se ha escrito en la literatura rabínica respecto a este tema. Existe controversia si el decreto rabínico incluye el caso que no hay lugar a duda que no se mezcló con la leche permitida, leche de un animal impuro, o si únicamente se ha aplicado. Jonathan Soifer en Yordea 107, Darajete Teshuvah Yordea 115 habla sobre esto y existe la sospecha del agregado de leche de un animal no kasher. Hay quien opina que si el gobierno controla la producción de leche y prohíbe su adulteración, esto equivale a la vigilancia requerida por el Talmud en los lugares donde resulta difícil conseguir Halaf Israel. Shut Rabbaz 475, Aruch HaShulchan 115.16, Hazonish Yordea 41.4, Shut Igrot Moshe Yordea 1, 47-49. Otros consideran que en lugares donde la corrupción puede llevar a mezclar leche de animales impuros en algunos países de Europa Oriental, particularmente en los países balcánicos o en Asia y África, se mezcla la leche con la de yeguas y camellos. En esos lugares se prohibirá su consumo si no hay la supervisión rabínica correspondiente. De todos modos, la persona temerosa de Dios procurará beber exclusivamente Halaf Israel. O sea, Hatan Soifer
Yordea 107, Shut Minhat Ishak 221. Lo ideal sería consumir halal Lo ideal Israel, sería consumir halal de Israel. pero en un país como los Estados Unidos, donde no existe ese nivel de corrupción que existe en otros OUD, países, porque entonces las Está otras bien. cajas que hacemos Puedes con ellas. tomar Claro, OU. claro. exacto. ¿Qué hacemos con las otras cajas? Ujú. O sea, en un país donde no existe Sí, vas a un país, por ejemplo, de Central Asia, Kazajstán, por Kazajstán, ejemplo, que comen que hacen cosas yegua, Uzbekistán. de yegua Sí, todos con... están. Si todos los están eso. Si tú Fuera, tomas fuera halal de esto. Israel, ya sea en queso, solo queso y leche, ya puedes tomar OU y después o sea, combinarlos, No, o ya no, no puedes ya. No, Escoge una. Pero entonces Si no vas- vas a halal niveles. Israel porque no Bueno. puedes, te vas a complicar la vida porque Si, todo lo que consumas, helado, si vas, halal es Israel. depende, es depende la posición que tú quieras tomar. Por ejemplo, en un shul, en una sinagoga, Ujú. siempre te van a dar Beis Yosef y Halaf Israel en carne. Lo Beis más Yosef, lo mejor, lo más conservador. supervisado, lo top, Ujú. lo más estricto, lo más... Siempre en un shul va a haber eso. Siempre vas a tener Halaf Israel, incluso en la yeshiva en Exacto. en la 41. Cuando iba a la yeshiva en la 41 a estudiar allá, era Halaf Israel. Y muchos seguían OUD. Pero en la yeshiva te daban Halaf Israel. Sí, porque había gente que solamente consumía. Porque te da, Claro. sí, había gente. Claro. Seguro, la mayoría va a tomar Halaf Israel. Ahora, si en tu caso tú tomas OUD, te va a callar. Ujú. Pero es kasher, OUD es kasher. No vamos a tirar por el piso la Sí, 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 supervisión sí, sí, de sí. OUD. Y hay otras que también son kasher igual. Ok, kasher, son kasher. Ahora, hay personas que son más mahmir que otras Ujú. y siguen Sí, aquí Halaf lo- Israel. Aquí los lácteos están supervisados por Yuri. Aquí, OUD está perfecto. Ujú. Moshe Fans decía que OUD está perfecto. Él tomaba Halaf Israel, pero sé que OUD está perfecto. OU está. Pero, por ejemplo, en países donde existe la corrupción, donde hay Se mezcla la Ahí Hambre. sí, ten tu Donde hay propia hambre. cabra y ten tu propia vaca. Porque, hambre, Claro. Venezuela, Cuba, ¿entiendes? no, ahí, Ahí sí, si estás Le en, si echan estás, agua, le echan si agua. estás le en un echan- país como tal, exacto. que no hay nada, Ah, o sea, no te vas a morir tampoco. mm, Tienes que comer. Tienes que comer. Estás ahí, tienes que comer. Sí, pero en última instancia, si vas a vivir ahí, cómprate una cabra o cómprate una vaquita, no sé, lo que sea. Nosotros tenemos nuestro propio chivo. ¿Sí? Una chiva. ah, Pero aquí no hay necesidad porque aquí... No, aquí no hay ninguna necesidad. claro. Oye, pues los Ahora, lácteos si tú están... escoges tomar halal Israel y después quieres ir a lo otro, o te vas para aquí, O o no te te queda vas para otra, aquí, porque- A veces tú consumes halal Israel. Pashi Israel también es lo mismo, Los No. pastrales horneados. horneado. supervisado por ahí. Halal Israel. Y compran pizza, y la pizza es OUD. ¿Dónde? O, no sé, Por una ejemplo, máquina de pizza. O siempre lo hacen con halal Halal. Israel. Siempre. Sí. Hall of Israel. Israel. Hall of Israel siempre en todas las pizzerías. Pizzería, ¿no? Ujú. Para que todo el mundo pueda comer. Ahora, tú puedes comer ahí y en tu casa tomar OUD. Sí, pero por ejemplo, un yogur que compras en Publix, por ejemplo, es OUD. un yogur Sí, claro. Es No, kasher. que es kasher Es también. kasher, no te asustes, es kasher. Entonces no puedes comprar OUD. Si Sí, solamente, puedes. si decidiste solamente comprar Si tú decides solamente consumir halal Israel, Depende de entonces la decisión que no tomas el yogur ese. Es recomendable, es lo más bonito, pero a lo mejor a veces el bolsillo no alcanza. No. Y y entonces, entonces decides ir a OUD, No tienes que sentirte mal por no poderlo hacer. ¿Comprendes? Si tú tienes, si tú kasher metes igual, los, kasher. Claro. si tú, 100% si- kasher. o sea, si tú llegas a cumplir con la ley, que es tomarte algo supervisado que es Ujú. kasher, ya es suficiente. Ujú. Es como gente que no consume deseosa. Es carne igual, es carne kasher, simplemente que no es deseosa. Ya, se acabó. Black kosher. Exacto. Gladwater. Ujú. Claro, Sí. se ha visto. También, Se ha visto. Sí, también hay mucha comercialización. el marketing acaba. Mucha comercialización. Desafortunadamente.
Hay quienes sostienen que la prohibición no recae sobre leche en polvo, siempre y cuando no haya sospecha alguna de mezcla con leche animal no kasher. Otros la permiten para lactantes o para niños. Pero también viene la certificación OUD en la leche en polvo. Sí, pero no es halal Israel. Ah, claro. Tú muy pocas veces encuentras Halal Israel Powder Milk. Muy pocas veces. Muf, Yo nunca lo he visto. debe Yo ser en sí, yo la he Israel. comprado. Debe ser en Israel. No, yo la he comprado ¿Aquí? en Kosher Candy. Ah, sí. Sí, Bueno, ahí sí. yo nunca lo había visto. Con respecto a la leche en polvo proveniente de leche que se encuentra bajo supervisión estatal, hay muchas autoridades rabínicas que la permiten en caso de necesidad. Así se entiende la posición de Hazon Ish, Shut, Har Tzvi. Y tampoco hay leche evaporada. No, ni Halaf eso. en Israel, me imagino, sí. Sí. Aquí Y es leche OUD condensada en New York. OUD normal. o en New York. Yo pienso que era leche condensada en New York. Leche condensada. Leche condensada en New York, me imagino que sea Halaf Israel Sí, y pues, leche leche evaporada evaporada también. también. Sí, un mercado de. Todo eso viene Aquí no he son- visto ningún Manera mercado. pertrechada. Aquí no he visto. En New York sí, pero aquí no. Aquí no he visto leche evaporada Halaf. No. No, O Halal. UD sí. Sí, OUD sí, todo. yo voy a traer. Oye, Trajo una latica de evaporada. está bien, De ¿eh? evaporada y de leche Ahí condensada. tiene buen Sí, sí. negocio. Dios, qué rico. Buen Sí, porque mercado. eso me las tomo así, Sí, no te queda mal en el estómago. Sí, sí. directo, sin enfriar. Yo tengo que echarle agua. No, no puedo. El mejor café con leche del mundo. Uf, Ah, sí, pero poquito. Sí, Yo me la tomo hasta pero sola. La cacharra. me cae mal. la tomo hasta sola. Sí. Me gusta más que la leche. No, sí, sí, a mí también. Porque es ahumada. Qué rico. Seguimos. Un ilustrativo relato comenta un texto halágico respecto a un grupo de judíos que en sus viajes de negocios acostumbraban a tomar en una lechería que se encontraba frente a su hotel. Una leche sumamente grasosa que deleitaba su paladar. No lo hemos visto hace años. Aquí no. En cierta oportunidad, motivos por la curiosidad, insistieron ante el dueño del lugar que les explique de dónde llegaba a él una leche tan espesa y suculenta en grasa. El buen señor les comentó que adquiría tuétano de huesos de res en una carnicería cercana y después de mezclarlos con la leche los hervía. Y esto es lo que le producía la textura y la grasitud El tuétano. por la cual ellos tanto se sorprendían. Súper Imaginará el lector la reacción de esta gente que confiada en que tan solo ingerían un rico y muy especial vaso de leche, transgredían no solo la prohibición de mezclar carne con leche, sino también estaban comiendo treifá y neveilá. Acabaron con ellos. ¿Cuál es el problema con los quesos? Muchas Igual. veces nos hemos encontrado con personas que guardan las normas de kashrut, pero consumen cualquier queso que se vende en el mercado. Ese es el gran error, ya que la ley talmúdica restringe el consumo del queso debido al método de su manufacturación. El Aruch HaShulchan 115.6, Yordea 115 y Grot Moshe Yordea 50. Por ejemplo, el queso en Cuba se corta con el cuajo del puerco. El estómago del puerco. Ese ácido es el que lo corta. El caché se corta con uno que es vegetal. El queso es Por encima producido del vegetal. naturalmente por la coagulación de la leche. Este proceso está causado por la adición de cuajo animal que tiene su origen en el estómago de la vaca o de becerros. Janet. El uso industrial del cuajo animal no se limita a los quesos amarillos y duros, sino también a quesos blandos como el panela, ricota y también a quesos crema, queso cottage y similares. El uso de cuajo animal se ha extendido también a cremas y a yogur. El judío observante de la kashrut tiene que tomar conciencia que el hecho que un producto sea lácteo no lo hace kasher. La industria alimenticia introduce muchísimos aditivos de dudoso origen y cada vez más es necesaria evitar la supervisión rabínica de los productos que consumimos. Hay veces que vemos en los supermercados las mismas marcas de quesos que en la tienda kasher y no faltan quienes suponen erróneamente que se trata del mismo producto. Sin embargo, es necesario destacar una y otra vez que no se trata del mismo queso. Tanto el cuajo utilizado como los cultivos son diferentes a los usados por el establecimiento y estos productos han sido analizados química y en el queso con ellos elaborado. Tuvo una estricta supervisión rabínica. En México se utiliza cuajo microbiano sintético para la elaboración de los quesos kasher. Margarina y mantequilla. En términos generales, no hay restricciones respecto al uso de la mantequilla, ya que la tradición talmúdica afirma que ésta se produce
se puede producir solo de animales puros, ya que la leche de un animal no kasher no coagula para producir la mantequilla. Jochma Adam 67.4. Muchas autoridades rabínicas permitieron el uso de la misma, aunque hay quienes opinan que ante la eventualidad que ésta pueda ser adulterada, es preferible no consumirla. De cualquier forma, es importante que no se le hayan agregado grasas prohibidas. Darjei Teshuvah 115.40. Hay en el mercado mantequillas que contienen sabores y colorantes y estos requieren supervisión rabínica. Hoy en día hay mantequillas que saben a fresa, mantequillas que saben a... Sí, a todo. no sé, Cualquier cosa. mantequilla es mantequilla, pero Lo que aquí es bastante fácil porque está la certificación, pero sí en está otros, en certificado. otros países no. Sí se hace mantequilla en la casa con la nata. hace mantequilla. Mi mamá hace la mantequilla en la casa. Se hace en la casa. Después tengo una pregunta talmúdica que hacer. La margarina parecida... la margarina para mí eso es Veneno. petróleo. Veneno. Eso es La sintético. margarina, parecida en apariencia y a veces en gusto a la mantequilla, es una mezcla de aceites y grasas. Últimamente, Hidrogenado. esta se ha ganado popularidad debido a su inferior precio y a su menor contenido de colesterol y aceites saturados. Algunas de ellas contienen leche y otras carecen de ella. La margarina puede haber sido manufacturada con grasas prohibidas y muchas de ellas contienen glicéridos o ácido esteárico, ambos de origen animal. Por lo tanto, los observantes de Kashrut deben exigir alguna supervisión rabínica que haga permisible el producto y determine si este es lácteo o par. Vamos a decir que yo tengo que viajar a un sitio, tengo que pasarme 3 meses viviendo en un lugar. Tengo la posibilidad de que existe una vaca. Yo la puedo comprar por el tiempo que estoy allí, supervisar su ordeño. No tienes que ser dueño, solamente supervisar el ordeño. Rentarla. Mientras está en el ordeño, yo estoy allí y Tú estás mirando cuando estás ordeñando, no hay ningún le problema. retiro la leche yo mismo. Sí, Suficiente. suficiente. Lo mismo con cualquier animal de corral kasher. Kasher. Cabras, Cabras, ovejas. No tienes que ordeñarlo tú mismo. No tienes que ordeñarlo tú mismo. Tienes solamente supervisarlo tú. Ya. Ya. Sí, porque Así se lo ordeñan puede- con un aparato también, con Sí. máquina. Ujú. También, si lo estás supervisando tú, no hay problema. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas tú que en la vaquería Sí, ordeño de mecanizado. Jalaf Israel? La gente nada más que mirando ya. Cámaras. Claro. Y después estudia. No tiene ni que estar- no y tiene esa ni es que la estar allí. supervisión. Es una forma de Claro, supervisar. claro. O sea, jalárgicamente Claro. se puede usar. Cámara. No dice que no utiliza Sí, después tú, tecnología para después tú supervisar. miras todo ¿Cómo eso. no? Cámara. No, claro, Claro. puedes utilizarla. No tienes que estar presente ahí Físicamente, virtualmente. Aparte, son una pila de vacas. Son Sí, miles de porque, vacas. por ejemplo, tú vas a un país y te pasas 3 meses estudiando, trabajando, lo que sea, Ujú. donde no hay nada, que nada más que hay vegetal, pescado, Huevo, huevo pescado Y leche. y leche. una vaca que pueda O una chiva. llevarte la leche para la casa. o una cabra. Una cabra. Una cabra. Suficiente para mantener caché. Okay. Crema y Good to yogur. Yogurt. Qué rico. Hay quienes sostienen que se les aplica la misma ley correspondiente a la mantequilla y corresponde permitirlos. O sea, que no se puede hacer yogur de otra cosa que no sea un animal kasher. Y no se puede hacer crema. Sería, ¿cómo que se llama? ¿Crema? Whipped cream. Ese. Uy, cream y la otra. Whipped cream. Que Dalia, ¿cómo es? Dalia, ¿cómo se llama la crema esa? Sour cream. Sour, Sour cream. cream. Que eso es natural. Sí, eso No se puede hacer de otra cosa que no sea un animal kasher. No Es existe. que el gusto no es el mismo. No se puede, No cuaja. no cuaja. Bershach en Nekudot HaKesef en Yordea 112.10 y Aruch HaShulchan en Yordea 112.28 y Darjet Teshuvah. Taz Yordea 112, Kafahaim 49.50, Shut Semach Sedek Yordea 75. Concuerdan con el Taz que la alajá no debe ser similar a la de la mantequilla. El Agrish, el Yashiv, considera que la lactosa presentada en tabletas está permitida. Oh. Kovet Teshuvot 73. Pero hay de esos yogurt starters, de esos que te venden en con una pastillita de los macidófilos y los... Ujú.
Y hay algunas que están completamente certificadas o UD con las visuales y todo. Yo lo compro el yogur y lo El yogur corto lo yo hace, exacto, Sí, te lo cortas la carne, puedes- la leche tú mismo. La leche la corto yo, pones la en corto. el de eso. Así no es como se hace. Yo lo Sí, corto yo así mismo se y ya hace saco como varios siempre. litros de ahí. Sí, de eso. varios litros lo pones De acá. un yogurcito Allá así se pone en la saco oscuridad. Sí, sí. Se pone en la oscuridad para que se con una acelere. gasa. Para que se Sí. acelere el Con una proceso. gasa Sí, puesta en la boca. solamente Tú Respira. coges el plain. la leche eso, la hierves un poco, la la Yo calientas un pasteuriza. yo la poco. cogido directo fría. fría Sí, porque ya viene del galón, pasteurizado. del medio Viene galón. pasteurizado ya. Yo la echo un litro Ujú. o una vasija y le echo un poco de yogur nada más Tú le y echas el plain. del plain. Sí, el que no Que tiene viene con la nada. bacteria Y fuerte, eso, la fuerte. Ese. bacteria esa crea el otro yogur. Y crea ¿Otro todo El yogur es facilito de hacer. El yogur es fácil de hacer. fácil, bien fácil. Muy Te fácil compras de un hacer. galón de leche y lo haces yogur. Sí. ¿Sí? Lo forras en algo. Puede ser una Una gasa. gasa, Para que para que O lo caliente. metes en un lugar Siempre lo oscuro. pongo en la esquina de la cocina así bien oscuro, así para Sí, Para que no se, porque si no se te corta, se pone muy ahora, ácido. esos yogures que son vegetales, como yogur de coco, yogur de almendra, Almendras, sí. todos esos yogures, si lo cortas tú con un yogur plain de leche, Ajá, Que lo saboriza esos después. yogures, no, esos yogures son parve o son lácteo, lácteos, Claro. porque lo cortaste con lácteo. con lácteo. Ahora, si fuese una pastillita de las que venden, No, ya esa es parf todavía. es Sí, porque es parve todo el yogur. algo Sí. Microbiótico, ¿no? microbiótico. Sí, Sí. ¿verdad? Sí, es una pastilla que Sí, tú es le que echas lo que hace adentro. es cortarlo. Exacto. Crema de yogur, hay quienes sostienen que la aplica la misma. Eso es Otros bacteria, opinan que Sí. si no fueron hechos con jalaf Israel deben prohibirse en la crema de yogur. Si no fueron hechos con jalaf Israel deben prohibirse. Hay dos opiniones. Es sabio, ¿Eso qué cosa es? ¿Un kefir? Sí, pero lo original lo cortaste con lácteo. es sabio que los cultivos utilizados sí. en la preparación de estos productos suelen contener ingredientes prohibidos. Por esta razón, también los cultivos utilizados para la elaboración deben tener supervisión rabínica. Helados, paletas, cremas heladas. O Cremas heladas. derivados de yogur. Ujú. O sea, los helados de yogur, las paleticas de yogur. Helados, paletas, cremas, heladas. Helados, paletas. O como Otro tópico. sorbet. Otro el tópico. sorbet. Estos productos de gran popularidad que aparentemente contienen exclusivamente ingredientes permitidos requieren una estricta supervisión rabínica. La comercialización de estos productos obliga a buscar eventuales aditivos que otorguen mejor textura o sabor o prolonguen la vida del producto o simplemente reduzcan los costos de la producción. Y el dato. Esta situación Sí. puede llevar a que estabilizadores emulsificantes, gomas Ujú. vegetales, saborizantes y otros productos resulten cuestionables en tanto no cuenten con la debida supervisión rabínica, ya que muchos de ellos contienen algún compuesto de origen animal. Esto transforma el helado en un producto crítico que requiere una estricta supervisión rabínica. O sea, es el mismo problema que con la gelatina vegetal. Exacto. Sí, porque lo vendes algo animal que tú. Que Porque tiene que como es ser tanta la supervisada, comercialización porque, de esos exacto, no se productos, sabe si de verdad Por el momento se por hacer cartílago. producción le echan cualquier cosa. Cualquier cosa. Para que Y se haga una... créeme que se lo echan. Sí, Sí, porque se sí, lo no, echan. sí, se lo echan. Le echan cualquier cosa. Bien. sí. Aún aquella firma que reúne las exigencias de Kashrut más otorgó alguna franquicia para elaboración de productos o otro establecimiento, también este debe ser efectivamente supervisado en su producción, ya que si bien la mezcla base tuvo su origen en la fábrica, el distribuidor podrá agregar diferentes productos Ajá, que si no tienen la debida autorización pueden eventualmente contener ingredientes prohibidos. claro. Sí, Ese es el problema. Es una franquicia. No, Espérate. no, y aparte... Échale agua a la sopa que hubo más gente. Ajá. No, Sí. y aparte los saborizantes y los colorantes que le ponen a esas cosas, por ejemplo, Puede ser de origen animal. hay un colorante rojo, Sí, que es la cochinilla. La cochinilla. Ujú. es un insecto. Que se O sea, usaba tú ves mucho. esos helados rojos y rosados y todo eso, contienen, dice, cochinín, dicen así, como si fuera Que un no es que sean ingrediente, kosher, pero no es... es que son cochininos. Cochino. No es Y coche, es, y es, y es, cochinín. y es un un insecto. insecto. Sí, la que es así O como sea, parece una media luna. es las alitas del insecto. Cochino. ¿Mm? Vamos a ver los panes. Vamos a ver. Y vamos a llegar hasta bebidas alcohólicas, porque el tema me interesa. Ujú. Interesante. Aditivos y El próximo emulsificantes. martes lo testeamos. Las bebidas alcohólicas. Sí.
Podemos hacer una clase demostrativa. Ajá. L'chaim. Bien, está interesante. Vamos a ver productos farináceos De harina. de harina. Pan. Muchas veces hemos escuchado la pregunta, ¿pero qué puede contener este pan o esta galleta para que su consumo esté prohibido? Aparentemente, su contenido se limita a harina, agua, levadura y sal. Sin embargo, la producción comercial demanda una fórmula más complicada para asegurar un mejor estándar de calidad, sabor, consistencia y conservación. Los diferentes tipos de pan son el resultado de fórmulas especiales que contienen en diversas proporciones grasas, aceites, glicéridos, estabilizadores, saborizantes y aditivos que probablemente no son kosher. ¿Cuántas cosas uno se come? No, y aparte hay panes que son stuffed. Tan simple que era antes todo, ¿no? Mientras más ingredientes. Tan simple que era antes todo. Agua, harina, sal, grasa, ya. Levadura. No, y hay un movimiento grandísimo a comer ahora lo que es pan de masa madre. La masa madre es que tú coges 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de agua, lo dejas fermentar. Cuando es fermenta, echas más agua, más harina, y creas una masa con las bacterias naturales del ambiente. Y eso es lo que usas para hacer el pan. Es como se hacía el pan antes. No Simple. existía la pastilla de levadura, nada de Simple. eso. Y hay un muchacho en Winwood que tiene una panadería kasher, Simple. Zach the Baker. Ah, Él hace todo su pan así. Y simple. todo el pan es Bien kasher. simple. Eso no tiene otro, no es que Es lo que llaman en inglés sourdough. sourdough. Sí, en España. ¿No? Ajá, ahora en España eso es una cosa. Ahora en España lo están haciendo. No solo los ingredientes pueden ser ritualmente inaceptables, sino también todos los utensilios sobre los cuales se apoya la masa, sea en el momento de la mezcla o en el horneado, ya que son generalmente engrasados para que la masa no se pegue. Indudablemente muchas de estas grasas son de origen animal. Y ahí es donde está el problema. Aparte de variedades de panes que le echas cosas adentro. Como los croissants que son de mantequilla. Muchas panaderías consideran a la leche, polvo de leche, suero de leche y cafeína como ingredientes vitales en su producción, pudiéndose dar el caso que el pan, que todos consideran parf y lo utilizan con comidas de carne, pueda eventualmente ser lácteo. Exacto. No solamente que no sea kasher, es que estás mezclando dos cosas sin saber. Sí, saber. En lo que el pan respecta, la ley talmúdica establece claramente la prohibición de agregar leche a la masa del pan, ya que esta situación provocaría innumerables problemas en la kashrut de una casa. Así como está prohibido hacer un pan lácteo, también se ha determinado que no se puede agregar grasa animal a la masa del pan. Pesajim 30, Yordea 97.1. Hacemos referencia a grasa kasher. Primegadin, Yordea 97, Pitjei Teshuvah, Yordea 97.3 y Ramá, Yordea 112.6, Jokma, Adam 65.7, vamos a ver más adelante. Dice que en caso que se quiera hacer un pan lácteo, deberá dársele una forma especial para que sea reconocido como tal, y hay quien opina que este solo puede hornearse en la casa, pero no puede ser vendido en el mercado. Galletas y pasteles. Si la elaboración del pan requiere el cuidado de las normas de la kashrut y la necesidad de constatar la existencia de productos prohibidos, las galletas y pasteles exigen una estricta y cuidadosa supervisión rabínica. Infinidad de productos para la repostería y la pastelería tienen en su composición química elementos de origen animal, aún los más finos y exquisitos. Esos son aún los más peligrosos. Sí. Un aspecto vital en los productos farináceos es el tamizado de la harina, ya que ésta puede contener insectos no deseados y obviamente prohibidos. El tamizado debe ser realizado en elementos que impidan en formación absoluta el paso de tolaim. El tamizador óptimo es el 60 mesh, o sea, es el de 60 mesh, o sea, una superficie de 2,5 centímetros cuadrados con 60 agujeros. Más chiquitico de todo. Algunas opiniones rabínicas sugieren utilizar un tamizador de 75 mesh, o sea, 75 agujeros,
en la superficie de 2,5 centímetros cuadrados. Se nota que no daba centímetros cuadrados la medida esa. Ah, sí. Siempre es pulgada o... No sé qué es. Sí, pero como son mexicanos creo el libro, por eso lo ven. Sí. Harina que fue tamizada y no fue utilizada el mismo día, postergándose su uso para el otro día, debe volver a ser tamizada. Claro. Harina tamizada que se guardó en un refrigerador se puede utilizar hasta una semana después. Harina tamizada que sí que fue cernida, se fue colada, que fue almacenada en un congelador, deep freezer, puede ser utilizada en todo momento. Esta forma fue comentada por el rabino Moshe Vayá y cuenta con la aprobación de grandes personalidades rabínicas. Sí. Pero aquí venden la harina pre-sifted. Sí. Pre-sifted. El uso de huevos que no están en condiciones de ser usados desde el punto de vista de la halajá o la utilización de polvo de huevos también constituye un problema por sus aplicaciones y requieren supervisión rabínica. La inmensa cantidad de aditivos emulsificantes y estabilizadores utilizados en la industria alimenticia no dejan otra opción que para el consumo de estos productos se exijan garantías de kashrut que solo una autoridad rabínica competente está en condiciones de otorgar. Vamos al 23, donde dice Pat Akum, Bishul Akum y Yain Nesech. Comidas hechas por no judíos. La ley talmúdica, Audaz Ara 36b, Yordea 112, Jokma Adam 65, establece algunas restricciones relacionadas con la comida a los efectos de evitar la asimilación y los matrimonios mixtos, como así también mantener la distinción del hogar y la fe del judío. Fundamentalmente, estos planteos restrictivos se dan en Pat Akum, es el pan horneado por no judíos, es Pat Akum. Bishul Akum, alimentos cocinados por no judíos. Y Yain Nesech, vino elaborado, o Yain Nesech, vino elaborado por no judíos. Todos prohibidos. La Mishnah en Shabbat 13a nos platica respecto a una discusión que se presentó en ocasión de la visita de los sabios y eruditos de Israel a la casa de Hanania ben Hizkiah ben Gurión. En ese encuentro que los discípulos de Shammai hicieron prevalecer su opinión sobre la de los discípulos de Hillel y se decretaron 18 disposiciones entre las cuales figuran Pat Akum, Bishul Akum y Yain Nesech. Maimónides, al explicar esta Mishnah, insinúa que los alumnos de Hillel no fueron convencidos por los de Shammai, sino que votaron y decidieron, y estos últimos fueron mayoría. Desde el punto de vista político, la situación imperante en Israel era sumamente preocupante. La opresión romana intentaba socavar las bases de la vida judía y muchos de los sabios de Israel, entre ellos los de la escuela de Shammai, insistían en la necesidad de tomar posturas extremas para preservar la identidad judía. La Torá afirma, y seréis para mí santos, porque santo soy yo el Señor, los diferenciaré de los pueblos y seréis para mí. Esto está en Vayikra, Levítico 20:26, Ver Benishai 2, introducción a Parashat Hukas, o Hukat. Una cerca en grande. Este versículo se encuentra en el contexto de las prescripciones alimenticias y lo relacionado con la mesa kasher. Por ello agregaron la vida normativa expresada en la Torá. La prohibición de comer pan horneado por un no judío con el objeto de erigir una valla que impida compartir una misma mesa y por ende alejar la posibilidad de asimilación y posibles matrimonios mixtos. Esta evaluación, como ya comentábamos, fue recibida con reservas y quizás por ello se aliviaron algunas de las normas referentes a Pat Akum y en algunos lugares no fue implantada. Sin embargo, considerando que la opinión de la mayoría es la determinante, debe procurarse su cumplimiento. No cabe la menor duda que en virtud de los muros de acero que levantaron nuestros maestros y rabinos a lo largo de las generaciones, con sus decretos y disposiciones, la identidad judía se ha mantenido incólume y sin
el rigor de esta actitud, la condición judía se hubiera evaporado. Si hoy en día, con todas las restricciones que tenemos, con tantas restricciones que tenemos, aparte de la Torá, las restricciones rabínicas, más los jumrot, más todas las cercas, las vallas, las tapias que se ponen alrededor, todavía la mayoría de judíos no son religiosos. Imagínense si fuera abierto. Hubieran durado una generación. Hubiéramos desaparecido hace siglos. Miles de años. Siglos hubiéramos desaparecido. Si con las restricciones que tenemos todavía, el 80% no somos observantes, de los 13 millones, Ni entienden por qué no. imagínate si Ni fuera saben nada. abierto. Pan. Está prohibido comer el pan horneado por un no judío en su casa, que fue preparado para el consumo de su familia. Esto está en Ramá y Ordea 112.2. En el caso que un judío encendió la estufa o introdujo la masa en ella o participó de alguna manera en el horneado del pan, será permitido su consumo. Esto está en Abodá Zará 38, Rambam, Mahalot Asugot 17. En el caso que tú tengas servicio que no sea judío, tú tienes que encender siempre el fuego. horno. Y ellos pueden cocinar. Y ellos entonces. pueden cocinar. Eso es paz Israel. Paz Israel. Para los seguidores sefardíes, Paz Israel. Para la fanaticada que nacimos, es Paz Israel. En caso que un judío encendió la estufa o introdujo la mesa o introdujo la masa, ya leímos esto. Siempre y cuando este no contenga grasas prohibidas o lácteos, los utensilios de hornear no fueron untados con aceites prohibidos y la harina fue tamizada correctamente. Palter, pan comercial. Si existe la plena y absoluta seguridad que el pan no contiene ningún producto prohibido, en el mundo se utilizan grasas y mantecas prohibidas en la elaboración del pan o se untan con ellas las charolas de hornear. Obviamente un pan cubano. No. No. No kasher. Manteca de puerco. No kasher. No, Lo kasher. nada caché. Casi nadie cubano. Si existe la plena y absoluta seguridad de que el pan no contiene ningún producto prohibido, la halajá permite el consumo del pan que con fines comerciales se expende en una panadería. Este pan es definido como palter. Pero las galletas cubanas sí son kosher ahora. Las hildas son La kosher, Hilda y kashrut. Hay dos más que son. Sí, Sí. Si no hay posibilidad de conseguir pan elaborado por un judío, estará permitido comer palter. Hay opiniones que consideran que aún en el caso que se pueda conseguir pan elaborado por un judío, pero es de inferior calidad o sabor que el pan comercial, también en este caso podrá consumir palter. Y esto está en Tur. El Tur lo trae en Yordea en nombre de Rashab. De Rashba. Okay. Paz Israel. Ahí vamos al Paz Israel. O Paz Israel. Así se define el pan elaborado por un judío. Para considerar a un pan Paz Israel, de cumplimentar todas las normas de la kashrut, será necesario que un judío encienda el fuego, introduzca la masa al horno o arroje por lo menos una astilla al fuego. Es decir, incrementa el calor del horno. Está en Shulchan Aruch, Yordea 112.9. Estas acciones incluso pueden permitir el pan de un no judío horneado en su casa. Pri Hadash, Shulchan Aruch, Yordea 112.9, Birkei Yosef 8. En la medida que esté a nuestro alcance el consumo de Paz Israel, debemos darle preferencia sobre cualquier otro pan, especialmente en Shabbat y en Yom Tov. Y obviamente en los Aseret Yemei Shuvah, de Meishet Shuvah, hay opiniones que consideran que la expresión esté a nuestro alcance significa que está a menos de 18 minutos de camino. Bishul Akum. La prohibición de comer una comida absolutamente kasher de acuerdo a todas las normas de la ley, pero cocinada por una persona no judía, es material de discusión en el Talmud. Abodá Zará 35. Y la jurisprudencia
al respecto fue asentada en el Shulchan Aruch, definiéndose como Bishul Akum. La restricción se limita a aquellos productos que no pueden comerse crudos y que son dignos de servirse en un Shulchan Melachim. Literalmente se traduce como mesa real. Y la referencia es en aquellas comidas o acompañamientos que se servían en una buena comida o banquete. Avodah Zarah 38a, Jochma Adam 66.1. Por ello, esta norma no se aplica a frutas y verduras cocidas o aquellos comestibles que no se consideren adecuados por una buena comida. Ante la duda, debe consultarse con una autoridad rabínica competente. En el caso de carnes o pescados ahumados, no rige esta restricción. El sentido de esta posición se origina en la actitud que ya hemos visto respecto al consumo de pan. Pas Akon. El objeto es preservar la identidad judía y evitar la asimilación, aunque debemos señalar que el Talmud en Avodah Zarah 38a plantea la posibilidad que un no judío podría ser que consuma algún producto no kasher. Plantea la posibilidad que un no judío podría ser que consuma algún producto no kasher. No entiendo esa parte. Leo la oración anterior a eso. El objeto a preservar la identidad judía y evitar la asimilación, aunque debemos señalar que en el Talmud plantea la posibilidad que un no judío podría hacer que consuma algún producto no kasher. ¿El Claro. mismo o el otro? O No, el al judío? judío. Al judío. Un no Ahora sí, judío al judío. puede hacerte que... Por eso habla de preservar la identidad judía. Sí, claro. La tradición sefardí. Eso, 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 En introducir Yordea eso. 113 ve Rabbi Akiva Eiger, en nombre de Trisha, no solo considera vital el encendido del fuego por un judío, sino también que éste ponga sobre el fuego las ollas, sartenes y demás utensilios en los cuales se cocina, se fríe o hornea y participe por lo menos en el comienzo de la preparación de la comida. La tradición askenazí, en Idem Ramá, ver Aruch HaShulchan 44 y Darhei Teshuvah 51, considera importante que un judío encienda el fuego o participe de alguna manera en la preparación de la comida, pero no exige que un judío sea quien ponga sobre el fuego la comida, para que ésta sea considerada Bishul Israel, cocinado por un judío, o Afiat Israel, horneado por un judío. La misma postura ajalágica se da respecto al encendido de hornillas o estufas eléctricas, o en el caso de un microondas a través de un reloj automático, acción que no es considerada Bishul Israel, ver Teshuvot Mehanagot 3:250. Hay quien opina que cuando el gentil toma el fuego de un fuego encendido originalmente por un judío, también este caso es considerado Bishul Israel. Un tema sumamente discutido en el estatus del personal de servicio en una casa, y las opiniones al respecto son controvertidas. Yordea 113.4, 122.9 en el Shah. Por lo tanto, es conveniente consultar con un rabino respecto a cómo actuar en estos casos. Otro tema discutido en los últimos años es respecto a la producción masiva de comidas en grandes establecimientos con fines comerciales, donde no hay ningún tipo de contacto social con los empleados, que permaneciendo en el absoluto anonimato preparan las comidas que luego se venderán. El tema de Yain Nesach será tratado en el capítulo referente a bebidas alcohólicas. Y ahora vamos a ver bebidas alcohólicas. Fue una introducción a bebidas alcohólicas. Capítulo 24, bebidas alcohólicas. Pongan bien atención a esto. Este sí es importante. Toda la clase estaba en atención. Vino, Yain. La Torá prohíbe todo vino o jugo de uvas que fue utilizado para libación o culto pagano. Yordea 123, Jochma Adam 75, 1, Benishai, Balak 1. ¿Qué es todo culto pagano? Usualmente todos esos vinos, antes de ser embotellados, son bendecidos por un sacerdote. En nombre de
Incluso todavía en la vid. Chucho, Sí, lo veo. o Todavía en la vid. También. Santa Teresita, o no sé qué virgen, no sé qué, no Sí, sé los vinos quién. españoles. O las uvas, aunque se hace, ¿no? Todas esas libas, todo eso es primero ofrecido a una deidad, a un X santo, X santa, X virgen, X. Sí. Ya que en tiempos antiguos muchos de los rituales paganos estaban saturados de vino y caracterizados por la ligereza en la conducta moral. Sí, los romanos que Bacanal. acababan Este de- vino fue definido por la ley judía como Yair y Nesej. Yordea 123, Jokma Adam 75, ok, y Devarim 32, 38. Y fue prohibido su uso, consumo y todo beneficio que de él provenga. La prohibición del vino utilizado en rito pagano fue extendida al consumo, uso o beneficio de aquel producto de la uva elaborado por no judíos y se define en su término galágico como Stam y Einam, y esto incluye aún el caso en el cual un gentil tocó con sus manos este vino. En cualquier momento de transporte. Y también consumo, a un Mejalel Shabbat, también. a un Giloní, si toca el vino, es exactamente Mejalel Shabbat Areu Kegoy. Es como si fuera un gentil, el que Ahora, quebrante Shabbat. Y solamente Si se el puede vino usar el es, vino. Mebushal no hay Mebushal. problema. No hay problema. Si el vino fue hervido, Mebushal, no hay ningún problema. Por eso tú lees la botella El y dice rashito dice Mebushal. Y solamente se puede usar el vino hecho con uvas, no se puede usar vino de otra cosa. Si es otra cosa, no importa. Si es otra fruta, no tiene Por ejemplo, ningún arroz. La uva se menciona como una de las especies Arroz. de. No importa. No Ustedes tiene una que de las ser. especies Porque de eso tal. sí. No importa. Si es arroz, no importa. De Todo que arroz, sea de la ciruela, uva. o lo que Ok. sea. Coñac, vino, jugo de uvas. ¿Cómo se llama El porto. El oporto. no, el español? El coñac es francés, el Tú dices español es. Sí, el Domecq. No, No, ¿cómo se llama? la El sidra de coñac es manzana. francés. Pero en español, ¿cómo se dice? En España hay otro. Que es No, el es que es lo Domecq. mismo que coñac, pero Sí, se dice otra cosa en España. Que escriban los youtubers de España. No, es algo bien común. Como Coñac es francés. no es sidra. Y el, No, y el, sidra y de el español manzana. es Sidra de manzana. brandy. brandy. Bueno, y el oporto Brandy. se le echa su toque de ron. Y también el anís. Porque el anís en España se hace De uva. de uva. Como el pisco que se hace de Y la uva. manzanilla De uva. también se puede. Entonces no importa, o sea, si no es de uva, la manzanilla. Algunos sabios judíos quisieron diferenciar entre aquellas religiones politeístas que utilizaban el vino para sus libaciones y las creencias monoteístas que se abstienen de adorar imágenes. Está en Shulchan Aruch, Yordea 123.1, 124.6. En este último caso, si bien el vino elaborado está prohibido en su consumo, no lo estaría en la posibilidad de obtener algún beneficio de él. Del eventual acercamiento al paganismo que a través de estas prohibiciones se quiso evitar, estas limitaciones tienen por objeto enajenar la posibilidad de un acercamiento que coyunturalmente pueda llevar a casamientos mixtos y asimilación. La relación del judío con el mundo gentil tiene que estar basada en principios de honorabilidad y respeto. El vino es una señal de acercamiento y fomenta una relación y una actitud que los sabios de Israel no ven con simpatía. En la diáspora, muchos judíos se han acostumbrado a hervir el vino kasher, tomando la definición de yain mebushal, vino hervido, ya que al ser hervido no habrá ningún inconveniente en que la botella abierta del mismo sea tocada o servida por un no judío. Y esto está bien extenso en el Shulchan Aruch Yordea 123.3, por cuanto que el vino hervido no era algo frecuente, no decretaron sobre él la prohibición. Hoy gran parte del vino kasher es hervido, o sea, mebushal, y la mayoría de las autoridades rabínicas lo permiten. Shut Minhat Ishak 761. Muchos opinan que la premisa para autorizar el yain mebushal es que durante el hervor se evapora parte del vino. Jochma Adam 75.10, Benishai Balak 7, Shut Od Lezion 2.20.
Algunas autoridades rabínicas sostienen que la pasteurización del vino lo transforma en yain mebushal. Y Shut Shevet Halevi 251, Shut Igrot Moshe Yordea 252, y esta es también la opinión del rabino Obadia Yosef. Sin embargo, el rabino Shlomo Zalman Auerbach en Shut Minhat Shlomo 1.25 y el rabino Ben Zion Abba-Shaul en Shut Or Letzion 2.20 consideran que la pasteurización solo mata a las bacterias y no se evapora nada del vino ni cambia su gusto, y se lo sigue llamando vino común y no vino cocido. Pero el alcohol sí se evapora un poco cuando se hace, ¿no? Sabe diferente. Sí. Por lo menos, no sé los de a ese tiempo de Abba-Shaul, pero los de hoy en día, el vino mebushal sabe totalmente diferente al vino no mebushal. Totalmente diferente. Se siente el gusto bien pronunciado, diferente. Bien diferente. Un vino hecho por un árabe, no cristiano. ¿Dónde está? Porque los árabes no hacen vino. Si lo hiciera, no hay ningún problema. Un drus. No hay problema. O un turco, los turcos hacen bebidas, ¿no? Ellos toman. Ellos hacen aquí, o sea, Y los uzbekos, esa gente hacen vodka también. arak. No sé, porque para Hacen está prohibido arak. tomar. Hacen arak. Sí, sí, pero hay países musulmanes que sí toman. Ellos hacen arak. Los Algunos. turcos hacen raki. Sobre todo o los sea, que tuvieron raki. presencia de otros lados. Pues Si estaba un, pensando en los drus, si un drus hace vino, no hay ningún problema. Sí, porque No se son consume. considerados, no un cristiano libanés. no son un considerados, son drus. monoteístas, Idólatra. no Exacto. son idólatras, no son paganos. Sí. Sí, sí. Un yazid no, porque es considerado pagano realmente. Es considerado pagano. Sí. Eso creen en todo. Claro. Pero un drus no. No, un drus no. Los árabes drus que están en Israel. Es una variante del Islam, pero esto es diferente. Sí. Venezuela cambió. Sería un buen business para ellos. Ellos tienen sus ritmos. Muchas son las bebidas alcohólicas y los licores que se comercializan en nuestro medio. Sin embargo, no siempre somos conscientes de la problemática de kashrut que estos encierran. Lo expresado en este capítulo no se refiere exclusivamente a vino, sino también toda bebida que se origina en la uva o en el vino, como brandy, coñac, vermouth, y requieren que su elaboración se realice con la debida supervisión rabínica que garantice el sello de kashrut. Entonces, todo esto que estuvimos hablando es todo relacionado con el vino. Lo como decía anteriormente, el brandy, coñac, Derivados de la uva. Sí. tienen que tener supervisión rabínica. Tienen que tener supervisión rabínica, si no, no pueden ser tomados. No se No puede. menciona el pico, pero es de uva. Todo lo que sea, dice todo lo que sea derivado, lo expresado Tiene que tener en este capítulo se refiere exclusivamente a vino, sino también no se refiere exclusivamente a vino, sino también a toda bebida que se origina en la uva o en el vino común. En el vino como, ejemplo, brandy, coñac, vermouth. Sí, incluso los vinos que vienen hechos después de las pasas. Todo lo que sea de uva. Te digo, el porto también que se mezcla Pero con porto otro, se fortifica con el brandy. Ajá. Hay Con dos alcohol. problemas, el brandy Brandy y el vino. y el vino. Hay dos cosas. Ajá, sí. Licores y demás bebidas alcohólicas. Viñas. Licores y demás bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas no requieren reportar al consumidor los ingredientes que ellas contienen, por lo que todo observante de la kashrut debe partir de la premisa que también estos productos pueden contener mezclas prohibidas y deben tener la debida supervisión rabínica. El whisky, que es una destilación de cereales, además de ser hametz en Pesach, por lo general no contiene elementos prohibidos, pero hay algunos casos en que se ha añejado en barriles de vino no kasher. Ya, se echó a perder. El vodka, que proviene de la fermentación y destilación de las papas, cereales u otra fuente neutral, puede contener vino, suero de leche, colorantes prohibidos y glicerina. Sí, con la pila de sabores que se dan Si tiene sabor, tiene que tener ashkahá. Por lo general, el vodka puro
es kasher. Punto. Pero ya cuando viene mezclado, que si sabe a no sé qué, Que Que si tiene un sabe colorcito de a- no sé qué frutica, que cosa. si sabe a no sé qué, que Claro. peach, que si Moderna. sabe a melocotón, que si sabe a vainilla, Sí. que sabe a... Cosas modernas. Que está hecho un refresco con no sé qué cosa. Tiene que tener kashrut. O Smirnoff, Smirnoff. sabor a Sí. vainilla. Tiene que tener kashrut. Tiene que Ese tiene que tener- tener kashrut. Si es natural, no. Si es natural, Tiene que no. tener hashtag. Ujú. La ginebra proviene del enebro, Exacto. pero puede llegar a contener algo de vino. Sí. El ron claro que proviene del Caribe y de Brasil, que es una fermentación y destilación de la caña de azúcar, se supone que no tienen agregados y está permitido, mientras que el más oscuro puede tener agregados de esencias y colorantes prohibidos. El mío está bien. El anís Supongo se que forma de también. una mezcla de diferentes alcoholes, especias y colorantes y necesita supervisión rabínica. Ujú. Arak, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo se llama? Sambuca. 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 Lo mismo se aplica a los diferentes licores en los que se utilizan asiduamente para su elaboración saborizantes, emulsificantes y otros tipos de productos como glicéridos, aditivos que suelen contener ingredientes de origen animal, por lo cual todo licor que un judío observante de los preceptos alimenticios quiera consumir deberá tener supervisión rabínica que garantice su kashrut. Brandy y coñac son destilaciones de vino, por lo tanto están prohibidos en todas sus variantes, como así también el vermouth, el jerez, el oporto y el champán que provienen de la uva también están prohibidos, a menos que tengan Sí, kashrut. sí, El tequila es un tipo de brandy producido del maguey, Ujú. agave azul tequilana, nombre científico. Sí. Si bien el tequila blanco es producido de la destilación del jugo del maguey o agave, y lo mismo ocurre con el tequila Azul. añejo y el reposado, mientras que el tequila dorado se le puede agregar caramelo y glicerina y puede contener elementos prohibidos. Consecuentemente, por lo general, los primeros 3 tipos de tequila producidos en México son kasher, ya que la ley misma exige que no se le efectúe ningún agregado, mientras que el producido en otros países, especialmente en Estados Unidos, no es tequila auténtico y puede sufrir agregados de otros ingredientes, por lo que se requiere certificado de kasher. Propaganda para tequila de México. Sí. Sí, Tequila de no, México es el no, que es. Es como el mezcal. el tequila en México es el que sirve. Es kasher. Denominación de origen se llama eso. Uf. Sí, con el cuñito del águila. El mezcal es Ujú. muy parecido al tequila, pero puede prepararse de diferentes clases de maguey, mientras que el tequila puede prepararse solo de un tipo de maguey. De aquí se infiere la posibilidad que el mezcal Ujú. pueda tener componentes prohibidos. Y ya la semana que viene, Bezrat Hashem, vamos a estar en capítulo 25, se puede comerciar con productos prohibidos. Baruch Adonai Olam, amén, amén. 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 Ey.